Bueno, hoy está haciendo casi más frío adentro que afuera. Digo afuera que adentro. Vendrán por eso algunos más lentos que antes de lo normal. Damos gracias a Dios porque nos ha concedido estar en este lugar, estar juntos, poder enfocarnos también en lo que es prioridad, especialmente el día de hoy. Que Él reciba la honra y la gloria de todo cuanto aquí pensemos y hagamos, porque para Él son todas las cosas que Él mismo ha creado. Dios disponga de nuestro corazón y estar rendido delante de Él. Oremos. Padre nuestro, esta tarde encomendamos nuestra vida desde lo más profundo a tu dirección. Rogamos pidiendo que tengas misericordia de nosotros, que en verdad en nosotros esta palabra que está en nuestras manos penetre y produzca fruto. Ese fruto que tú mismo quieres que se produzca en nosotros, el fruto de arrepentimiento. Que seamos apartados del mal y consagrados a tu loor. Pedimos, Padre, que tú recibas lo que tú mismo en nosotros siembres y fundas, que recibas de nosotros lo que ha de exaltar tu nombre, no solo en este lugar, pero ante los hombres, doquier que tú nos lleves esta semana. Gracias damos por nuestros empleos, gracias damos por nuestras familias, te damos gracias, Señor, por las oportunidades de estudio, de recreo. Te damos gracias por todo lo que disfrutamos, aprovechamos entre semana y reconocemos que aún ahí, en lo que pudiera considerarse como del mundo rutinario, mundano, ahí sin embargo tú nos tienes para que te representemos, para que en esos lugares te sirvamos, especialmente en nuestros hogares, y pedimos, Señor, tu misericordia para fortalecernos, humillándonos ante ti, y pedimos, Señor, que tu obra sea hecha, doquier que tú nos lleves. Gracias damos, Señor, por proveer para nosotros lo que hoy necesitamos, para poder también extender tu reino, tu palabra, los recursos económicos, la habilidad física. Permítanos, Señor, servirte con denuedo, con gozo. Permítanos servirte con ese entusiasmo, esa urgencia, sabiendo que pronto viene ese día que tú has anunciado. Pronto viene el día que tú vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese día, Señor, será ya muy tarde para que muchos en ti crean, muchos en ti confíen, para que muchos confiesen tu nombre como Señor y Salvador. Ten misericordia, Señor. Redima nuestra vida, el tiempo, para que estemos ocupados en tu reino. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Entonamos en pie el himno 32. Himno 32. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento
leamos el Salmo 118. Salmo 118. Dice la palabra de Dios: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pueden tomar asiento. Traemos al Señor nuestra ofrenda con acción de gracias, en tributo a aquel que de nosotros tiene misericordia. Hermano Ismael, por favor, diríjanos en oración. Gracias, Señor. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Padre, donde tú nos has permitido, Señor, venir aquí delante de tu presencia para alabar y glorificar tu bendito nombre. Y dándote gracias, Señor, porque este privilegio que nos has dado, Señor, es para que nosotros sigamos viendo esas maravillas que tú nos permites ver, Señor, cada día en nuestros caminos y en nuestro modo de pensar, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los hermanos que han venido en esta hora y que los que no pudieron venir, Señor, tráelos en paz y en bendición, Señor, y aquellos que están, Señor, enfermos, dale la salud, Padre, para que ellos vuelvan a reunirse a tu casa, Señor, para darte gracias. Porque a ti, Señor, a ti te debemos de elevar todo, Señor, la alegría que sentíamos en nosotros, Señor, que sea para ti, Padre.
alabándote y glorificando tu bendito nombre, Señor. Te pedimos que bendiga las ofrendas, los diezmos, Señor. Y hoy tú nos has provisto para nosotros, Señor, pero de lo mucho que tú nos das, Padre, también te regalamos a ti, Señor, lo que te pertenece, para que siga extendiendo tu reino, Señor, a cada pueblo, cada nación, Señor, a donde alcance tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. 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 Es el himno 342. 342. Entonemos en pie. Un gran Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor.
Pueden tomar asiento y los jóvenes salen a su clase. Y aquí seguiremos en el estudio de la palabra de Dios, abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Comenzando a leer en el verso 41, doy lectura del 41 al 48. Cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Nos habremos acercado a la casa del Señor esta tarde y a su palabra, con su palabra en la mano. Estaremos nosotros atentos de esta manera, con suspenso, a oír de su boca lo que Él nos quiera decir, revelar, que no será nada nuevo, que será lo que desde el principio Él ha anunciado y lo que desde el principio Él ha querido que conozcamos para que por ello seamos salvos. No buscamos novedades, no buscamos emociones, no buscamos celebrar esta época del año de una manera diferente a lo que debiéramos celebrar, como lo debiéramos celebrar, sobre la misma base que cada día de la semana. Pues aquel que ha tenido misericordia de nosotros, quien nos ha salvado por los méritos de su Hijo Jesucristo, quien ha querido a sus enemigos adoptar para que sean hijos, nos ha salvado para su honra y gloria, para que ya no seamos esclavos del pecado, sirviéndonos a nosotros mismos, sirviendo al hombre antes que a Dios, sirviendo a dioses falsos y no al Dios verdadero, sino que le sirvamos a Él. Él sea exaltado en nuestra vida todos los días, en cada momento, sea que comamos o sea que bebamos, desde el amanecer y hasta el atardecer. Al ponerse el sol, poder confesar y regocijarnos en la fidelidad de Dios, en que Dios ha sido fiel a Él mismo. Él se ha dado a conocer y de acuerdo a cómo Él se ha dado a conocer, Él ha actuado en medio de la situación, sea incierta, sea confusa, sea adversa por el pecado que nos rodea y hay aún en nuestro corazón. Dios ha sido fiel a sí mismo, fiel a su palabra, ha cumplido al pie de la letra todo lo que ha anunciado,
lo que ha prometido, nos ha concedido, nos ha aplicado todo cuanto Él de antemano también aseguró que nos daría. Hemos leído del contexto de su entrada triunfal a Jerusalén. Y tenemos para enfocar estos versículos, especialmente del 45 al 48, esta tarde. Porque si bien en esa entrada triunfal lo recibieron muchos alabando, muchos de boca proclamando que Él era el Rey, el Mesías, el anunciado. La historia nos demuestra que más tarde los mismos que lo aclamaban, lo crucificaron. Los mismos que buscaban en Él alguna victoria. Después se sintieron defraudados, engañados. Actuaron según su incredulidad. Los mismos doctores de la ley, los mismos fariseos, es decir, buscaban callar a la multitud que aclamaba a Jesús. Eso que decían, como hemos leído el Salmo y se cita en el verso 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Les causaba inquietud, intranquilidad, molestia era para ellos. Buscaban callar a la multitud, pues no les convenía que ese título, que ese clamor, que ese halago se le rindiera. Era una frase, era un clamor, un canto, por decir así, reservado para aquel que vendría a rescatar a Israel, a salvarlos, a sacarlos de debajo del gobierno terrenal en el cual estaban, según ellos esperaban. Pero el gozo del Señor no está en las apariencias, no está en los gobiernos humanos. El gozo del Señor que ha de venir a ser también el gozo nuestro, si con Él estamos unidos por los méritos de Cristo, es el gozo que en verdad enfoca a aquel que es el Salvador de nuestras almas, el Salvador de nuestra vida, pero precisamente de toda esa vanidad e esa idolatría que nos postra ante los hombres, nos entrona como autoridades propias, que ignora lo que Dios ha dicho o trastorna lo que Él ha dicho para acomodarlo a nuestras propias opiniones, sabiduría humana, conveniencia práctica urgente del momento quizás. No, el gozo del Señor es así mismo como cantaban, daban a voces a decir, y como lo leímos también en el Salmo esta tarde, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, aquel que ha venido a traer paz del cielo, para que en la tierra a Él se le eleve en gloria en las alturas. Se le atribuye a Él toda la honra que Él merece. Ha venido a reconciliar al pecador con su Creador, a reconciliarnos con aquel que es nuestro juez, a reconciliarlos por los méritos del Salvador, el Mesías anunciado, Cristo, a quien sí celebramos, pero no solo en una época del año, pero si lo conocemos todos los días de nuestra vida, a cada momento, a cada paso, en cada pensamiento consagrado a su loor, nuestra vida ya no nuestra, sino para aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Vidas consagradas y admiradas de lo que Dios ha hecho, de la misericordia que ha tenido, admiradas
y sobrecogidos de esa admiración, también rebosando en testimonio, en evidencia ante los hombres, ante las naciones, de aquella gran salvación que Dios ha obrado en nuestras vidas. Ha venido a la vida suya, en verdad, el día de salvación. Ha venido y ha tomado raíz en su vida el resultado, el efecto del poder de Dios a través de Cristo su Hijo, derramando su sangre en el madero por el pecado, como paga del pecado, satisfaciendo la justicia divina. ¿O son solo conocimientos bíblicos? Conocimientos acerca de lo que históricamente está comprobado, que ocurrió, que bíblicamente creemos por fe, sucedió para que viniera uno sin pecado, de nacimiento virginio, a poner su vida en rescate por muchos, si no por todos, pero sí por todos de los que Dios escogió, de todos que Dios quiso tener misericordia, para que fuesen salvos de su vana manera de vivir y consagrados a su adoración, a su loor, salvos de su idolatría, para conocer y en verdad andar en pos de Él, único, Dios vivo y celoso, de su propia honra, de su propia gloria, reclamando para sí lo que es suyo, reclamando, exigiendo de sus criaturas lo que ha de ser rendido siempre delante de Él, desde que Él nos ha dado vida. Para esto fuimos creados. Y es para esto que nuestra vida hoy, esta tarde, esta semana, debe ser también consagrada. En estos caminos ha de ser encaminada. Antes del domingo siguiente. Hoy mismo, esta tarde. Hoy mismo, en este momento. Ahora porque Él es Dios y no hay otro. Ahora porque somos criaturas hechas a imagen y semejanza suya. Desde el principio así fue lo establecido. Fuimos hechos y no somos de nosotros mismos. Él nos hizo y es para su servicio que nos ha hecho. ¿Anda usted en obediencia o en rebeldía? ¿Anda usted conscientemente sometido bajo su autoridad o conscientemente buscando escapar de Él, ignorarlo, cambiar la verdad por mentiras, poner en el lugar del Dios único y verdadero una imagen que ni oye ni responde, no atiende al que clama porque no tiene poder, no tiene aliento siquiera para hacerlo? ¿En qué confía hoy día? ¿A quién le rinde a usted lo mejor de su vida, sus fuerzas, sus recursos, su atención, sus deseos, sus anhelos? ¿A qué se inclina en esta tarde? En el capítulo 118 del Salmo que leímos esta tarde, capítulo 118 y versículo 25, volvamos a ese pasaje. Nos dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora, 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 ahora. Ese es el deseo de todo el que clama a Dios, que le responda ahora. Y por supuesto que lo prospere ahora. Pero en el contexto entendemos que lo que buscaba no era su propia honra, sino el de Dios.
El ser prosperado no era para su propio convenio, era para la honra y gloria de Dios. Era el propósito divino. Era que Él ocupara el lugar debido. Era que se identifica como una piedra en el versículo 22. Piedra de tropiezo para muchos, sí. Piedra que desecharon. Aquel verdaderamente venga a ser el ángulo sobre el cual mi vida se edifica, sobre el cual mi vida es construida, establecida y pueda permanecer para siempre, pueda prosperar, teniendo como piedra del ángulo aquel que asimismo se ha revelado serlo. El alabar a Jehová de corazón, el exaltarlo, el proclamar su nombre, declarar que Él es Dios, implica que no sea de palabras solamente, que en la vida cotidiana, la vida día por día hasta que Dios determine que es el último día que nos conceda, sea una vida en verdad rendida a Él, consagrada a su loor, ocupado en su servicio y deleitándose en la comunión con Él. Prosperar, sí, y es para los que son hijos de Dios. Prosperar, para los que lo conocen en verdad, prosperar. Bendito sea, bienaventurado sea todo aquel que ha venido en el nombre de Jehová. Aquel Jesucristo fue enviado. E igual Él poniendo su vida en rescate por muchos, redime a muchos que igual han de andar en el nombre de Jehová. Han de tener en cuenta su voluntad, han de buscarlo desde que amanezca hasta que se ponga el sol. Han de buscarlo con el solo propósito, de estar con Él, de engrandecerlo, de honrarlo, de representarlo, de que Él ocupe ese lugar prioritario, ese lugar de gobierno, de autoridad, ese lugar en el cual podemos decir que en verdad somos bendecidos, prosperados, vivificados. La multitud en Jerusalén, ciertamente citando, pensando en el Salmo 118, declaraba a Jesucristo como Mesías. Pero, tristemente, pensaban mucho en su condición humana, en su relación física, quizá nacional más que otra, para identificarse con aquel que entraba sentado en un animal sencillo, humilde, no el esperado para un gran rey conquistador. Para identificarse con él, sin embargo, como libertador de la nación. Pero recordamos lo que Jesucristo también dice en Mateo capítulo 3, versículo 9. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. No se confíen en esto no se gloríen. ¿Conocen a mí? ¿Me conocen a mí? ¿Hay relación conmigo en lo personal, en lo íntimo? ¿Verdaderamente pueden llamarse hijos míos, hijos de Abraham? Pues no es por la relación nacional, porque termina diciendo, digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras.
no es de quién es, de dónde vino, no es de su esfuerzo, de su mucho empeño, es de aquel que hace la obra, que da la vida, que reconcilia, que establece como miembro de familia aquel que no tenía vida, como una piedra. Aquel que en Romanos nos expresa como enemigos de él, muertos en delitos y pecados, incapaces de siquiera buscar a Dios, incapaces porque no quieren siquiera buscar a Dios. No hay la voluntad de hacerlo. Pero de estas piedras levantaré, Jesucristo les decía, los que me han de adorar en verdad, como hijos, me podrán llamar Padre. Y nuevamente en el 44 de Lucas 19 lo leemos. ...44 del capítulo 19... Te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Había venido, había estado entre ellos, había anunciado la verdad, había llamado al arrepentimiento, estaba ante ellos la verdad revelada, la palabra encarnada de Dios, y sin embargo no lo habían conocido. Estaban así de cerca, pero tan lejos. Tenían todo a la mano, por decir así. En todo podrían jactarse y gloriarse como lo hacían. Y sin embargo, en la bancarrota, bajo juicio, a vísperas de ser destruidos, despojados, dejados sin piedra sobre piedra ante las naciones, por obra, por mano, por voluntad de Dios. Es así la voluntad de Dios. Él humilla al exaltado, Él instruye, Él enseña al ignorante. Él tiene misericordia de quien no lo merece. Él favorece a los que Él escoge. Por eso Él llama a través de su palabra, a través de su Hijo, nos recuerda que Él ha hablado para que a su voz atendamos, para que su llamado respondamos. Él ha actuado con mucha paciencia, con mucha misericordia y mucha gracia, con mucho amor. No hay quien pueda levantar contra él acusación bien fundamentada, acusación que quede en pie, de que él no ha sido justo, que él no haya sido amoroso, que él no haya anunciado de antemano el camino o la verdad. Él no ha dejado en ignorancia, pues hoy nuevamente en su palabra el Evangelio ha sido anunciado, ha sido oído, ha sido proclamado alrededor del mundo nuevamente. En esta época se celebra, si bien solo de labios, si bien por rito solamente, se celebra lo que es el único camino de la verdad y de la vida, de aquel Mesías anunciado que vendría y que vino y cumplió perfectamente la voluntad de su Padre, para salvar, para redimir, para buscar al perdido, con tal de adoptarlo y llamarlo miembro de su familia. La gente buscaba ser salvos, eso sí, pero salvos de un reino terrenal. Buscaban, sí, un Mesías, un Salvador que entrara y conquistara, pero un reino terrenal
no su corazón, no el corazón de ellos. Querían ser libres de la opresión, de las injusticias, libres de las amenazas, libres para gozar quizá de otro éxodo como antes. Y ser libres entonces, ¿para qué? Se acordarían igualmente del propósito para el cual Dios los había librado de Egipto y los había llevado hacia esa tierra prometida. Pensarían igualmente en la necesidad de esa salvación para que ellos fueran libres para adorarle a Él, fueran libres para servirle al Dios único y verdadero, libres para dar testimonio con denuedo, con eficacia ante las naciones paganas, de que el Dios de Israel era el único Dios y solo a Él debían de servir. Ser libres, ¿pero para qué? Esa es la pregunta que también nos hacemos esta tarde. Que Dios nos prospere, que Dios nos dé vida, pero ¿para qué? ¿Cuál es la vida que Dios nos dará? ¿Con qué propósito da Dios la vida que Él concede? ¿Es esa la vida que usted quiere vivir? ¿Es esa la vida en la cual en verdad usted se alegrará? ¿Es esa la vida que a Dios honrará? Y ante las naciones anunciará, cuando usted celebre, la verdad de que es Dios y solo Dios, al que se le rinde tributo, en el cual se confía, al cual esperamos, porque vendrá algún día aquel que ha anunciado a través de toda la historia y ha cumplido a través de toda la historia su palabra, aquel vendrá. Y seremos nosotros juzgados, según hayamos conocido y creído y confiado y servido al Mesías que Dios nos ha enviado. ¿Es o no es el canto en nuestros labios? Jesucristo vino para ser rechazado. Vino y fue rechazado. Al ser rechazado fue crucificado, crucificado por su propio pueblo. Pero crucificado, Él fue el cumplido. Él fue el que hizo perfectamente la voluntad de su Padre. Y Él conquistó la muerte, conquistó el pecado como esclavitud que es para nuestra vida, para librarnos de todo impedimento, librarnos de todo cuanto estorba a que a Él y solo a Él sirvamos. El embajador enviado del cielo es aquel que ha hecho posible que nosotros entremos también con confianza, con franqueza, con esperanza a la presencia del Dios Altísimo. Es Él que dando su vida en rescate por muchos, resucitó y fue exaltado y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por los suyos, no por todos. Por todos sí que Dios le dio, en los cuales ninguno se ha perdido y ninguno se perderá. Cada uno en quien la palabra de Dios anunciado penetra, toma raíz, produce fruto, ese fruto digno de arrepentimiento, será apartado de su maldad, apartado de condenación, como también de consecuencia, será apartado para servicio a Dios y para celebración, pero celebración no de rito, celebración en espíritu y en verdad,
en el Espíritu de Dios que nos vivifica, por la palabra que Él usa para humillarnos ante Él. Esa es la palabra en la cual hacemos bien en meditar, especialmente hoy con todo el tiempo que Dios ha apartado para que en esto nos ocupemos. La palabra de Dios, que es de Dios su misericordia en nuestras manos, preservada hasta el día de hoy para que en ella meditemos. Profundicemos. Pidamos como el salmista que en nosotros esa palabra sea nuestra vida. Vivamos, caminemos y pensemos y planeemos todo a la luz de la luz, a la luz de lo que Él nos ha querido revelar, que es su voluntad. Es aquel que Dios envió para, como palabra de Él, representante suyo, perfecto en todo, obediente hasta lo sumo. Es Él que igualmente nos ha enseñado que el que ha de ser de Él tiene que tomar su cruz y seguirle, andar en pos de Él. No buscar el respeto, sino andar en obediencia, en sumisión, también quizá siendo rechazado como Él fue, rechazado por los hombres, para poder ser en verdad discípulo. Lo que Jesucristo nos enseña en el verso 41 en adelante es que Él viene y viene deseando la honra de su Padre. Viene buscando lo que desde siempre se ha dado a conocer desde que fuimos creados, de que Dios es santo. Y en verdad su amor no se puede desligar, no se puede separar de su santidad. Que Él nos ame, que haya amado al pecador, que haya amado con cuán gran amor para redimir al enemigo, que es pecador. Lo ha hecho para que seamos nosotros limpiados de todo pecado, seamos santificados, seamos santos como Él es santo. Y su ejemplo, su testimonio, nos lo da en esos versículos, en el 41, al ver la ciudad en esa condición, la condición espiritual, adversa, enemiga, rebelde, idolatría, lloró sobre ella. El llorar es la expresión de algo que profundamente sentimos, nos afecta. El llorar es la expresión que Jesucristo nos da con respecto a la condición moral y espiritual de esta ciudad. Hemos llorado por la condición nuestra, hemos llorado por la condición del prójimo. Lloramos igual por una ciudad quizá donde vivimos, por la actitud, por el comportamiento, por el desinterés, por la vanidad en la cual se ocupa. Qué triste que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Qué triste que Dios esté anunciando, llamando al arrepentimiento y alrededor nuestro haya tanta frialdad, tanta ignorancia inclusive de lo que Él ha dicho y preservado en estas páginas. Pero qué tierno es cuando Él habla nuevamente, recuerda a través de su palabra, por la predicación de la palabra, por el testimonio de sus hijos. Qué tierno es Él cuando detiene su mano de ira, su mano de justicia, cuando no aplica el castigo todavía justamente merecido en nuestra vida
y en el pueblo en que vivimos, en la nación que nos gobierna, en el mundo entero, donde cada uno hace, como en días de Noé, lo que bien le parece, día tras día, año tras año, y aún en su paciencia nos anuncia a Cristo, nos apunta a Cristo, nos recuerda de Cristo. Y el mundo incrédulo, inconverso, celebra, aunque por rito y tradición solamente, aunque por superstición quizá, solamente a Cristo, como algo histórico, pero sin en verdad conocerle. Un evento sin implicaciones, sin efecto, sin que haya penetrado hasta el alma, hasta sus corazones, para conducirlos por el camino de la verdad y la vida, para consagrarlos a la voluntad del único Dios y consagrarlos de tal manera que ya no sean de sí mismos, sino para servir, para adorar, para exaltar a aquel que de ellos ha tenido misericordia, para confiar en la obra suficiente de Cristo y no añadir ni a su palabra ni a la obra, ni a lo escrito ni a lo hecho, no añadir, sino en verdad ser sobrecogidos en asombro, en convicción, conducidos a obedecerle. Por el gran amor que nos ha tenido, igual entonces, habiendo conocido en verdad ese amor, responder con cuán gran amor hacia Él. Obedeciendo, no por obligación y carga, sino por, en verdad, en el amor hacia Él. Hemos tenido ese nuevo nacimiento que nuestro corazón ahora late, buscando su honra, deseando su gloria, deseando que a través nuestro Él se manifieste, que el mundo por nosotros lo conozca, que nosotros seamos despojados más y más de toda vanagloria y autoconfianza, pero que Él reciba el tributo, y solo Él reciba el tributo. Jesucristo lloró sobre la condición de Jerusalén. Lloró a pesar de que lo recibían con aclamación, con gozo, con júbilo. Él lloró a pesar de victoria que anunciaba a un pueblo desorientado, confundido. Él no buscaba para sí ese reconocimiento. Él lloraba porque veía la condición de esa nación y de ese pueblo judío ante Dios. Veía al pueblo como Dios mismo lo veía. Y lloraba deseando que lo que tenían a la mano, lo que estaba entre ellos, lo que estaba en su presencia, lo pudieran ver y conocer. Conocer viéndolo. Conocer de tal manera que en su vida penetrara y produjera resultado. No aclamarlo y recibirlo de la manera que lo recibían si en sus corazones no había relación, comunión. No había en verdad entendimiento. Sería Él entregado y crucificado. Le escupirían, lo condenarían, lo enterrarían. Pero Él sería en verdad victorioso. Porque no a la manera de ver las cosas los hombres, sino a la manera que Dios mismo dispuso. Sería la victoria. Sería Él el Mesías. Venía Él a cumplir lo prometido en el huerto de Edén, a aplastar la cabeza de aquel engañador, aquel que en el principio
ignoraba y se rebelaba contra la autoridad divina. Y aplastando así, venciendo así el pecado, la muerte, así poniendo su vida en rescate por muchos. Así los que andarían en pos de él, vivirían. Serían igualmente libres para lo mismo, para cumplir la voluntad de aquel que a Jesucristo había enviado. Jesucristo lloró por la condición moral, por la necesidad espiritual, por la ceguera de la nación, por la rebeldía de sus corazones. En esto debemos también anhelar llegar a dolernos, llegar a reconocer y a sentir de igual manera que nos haga llorar la condición del mundo que nos rodea, la necesidad que tenemos aún en nuestro propio corazón de que seamos más y más libres del pecado y consagrados a su loor, a su voluntad. Por eso también Jesucristo manifiesta el celo, el amor hacia ellos en su condición y el celo porque de esa condición sean librados. Hablándonos así, porque el templo era un lugar sagrado. Y Jesucristo viene, se dirige a este lugar, un lugar sagrado que es profanado por los que se manifiestan ante los hombres de su propia autoridad y en su posición terrenal como los doctores de la ley o las autoridades, los ejemplos a seguir. ¿Y qué han hecho? Del templo lo sagrado han convertido en cueva de ladrones. Han despojado de este lugar su gloria. Lo sagrado lo han acomodado a su propia conveniencia. En ese lugar que debía de ser casa de oración, se ocupaban, se dedicaban a los negocios propios y de manera injusta, buscando lo sagrado, no buscando la gloria de Dios, sino lo propio y de la manera más inmediata posible. Dios quisiera darnos a entender con la entrada de Jesucristo a este lugar el propósito por el cual Él se acerca y ha venido y vendrá aún a los que a Él se acercan, a los que le buscan. Vendrá para limpiarnos, para hacer de nosotros, de nuestra vida también una vida consagrada, una vida que busca la santidad, busca a aquel que es santo, para estar en su presencia, morar con Él para siempre, de acuerdo a su carácter, su santidad. La casa del Señor, casa de oración, debía de ser. La casa del Señor hoy en día, igualmente, es el lugar a donde nos acercamos, no porque solo aquí, entre estas cuatro paredes, se encuentra nuestro Señor, y con Él estamos en comunión, pero también los unos con los otros por la obra que Él hace, purificando nuestros corazones de tal manera que podamos nosotros ser miembros los unos de los otros, miembros de los unos de los otros de un cuerpo, el cual Cristo es cabeza. De tal manera que todo el cuerpo unido entre sí en sus miembros busque no su propia honra y gloria, sino hacer la voluntad de aquel
que es su cabeza. Ser consecuentes en toda palabra y en toda conducta con aquel que nos gobierna. Que nuestra vida sea una vida que manifieste que en verdad somos en ese cuerpo de Cristo. Somos también el lugar apartado como el templo. Un lugar apartado del mundo y apartado de nosotros mismos para su servicio, para la adoración a Él, la exaltación de Él, la proclamación de su nombre ante los hombres. Casa de oración, quizá eso es lo último que hoy se piensa cuando se piensa en la iglesia. Al culto de oración es lo último al que se busca asistir. De los que se llaman hijos de Dios y los que a la iglesia llegan, los que se identifican como hijos de Dios y en su reino se ocupan. La oración ocupa ese lugar de prioridad. No es la oración lo que más urgente. Se busca aplicar en disciplina, en manera disciplinada a nuestra vida. ¿Por qué será? Tenemos necesidad de comprender lo que Dios mismo ha revelado, lo que Jesucristo afirma, lo que en este pasaje nos recuerda nuevamente. Que si bien venimos a orar y estamos en oración, no es para buscar nuestra propia voluntad. Él nos enseñó que lo que primero hemos de buscar es su reino, su justicia. Y por eso en la oración pedimos. Y a la oración nos dedicamos. La oración, si bien es disciplina difícil de aplicar, en la cual ejercitarnos, a eso nos dedicamos. Porque no nos nace, no es natural del hombre, no es algo que en verdad en nosotros, humanamente hablando, nos satisface. Así como es la casa del Señor un lugar santo, también es necesario que en nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón sean santificados, purificados, limpiados de toda vanidad, de todo egoísmo, de toda ignorancia, de toda rebeldía, que a lo que a Dios nos llama, a lo que Dios nos manda a ocuparnos, en eso seamos fortalecidos, en eso Él nos vea clamando y pidiendo de su ayuda el poder estar ocupados. Oración, no buscando nuestros propios intereses, pero la voluntad de su reino. Y cuando Él llega a la casa, lo primero que Él hace es limpiar, purificar, sacar de ahí lo que no conviene, lo que no es aceptable, lo que no debe ser permitido, todo cuanto distrae del propósito de ese lugar. Llegaremos pues a la casa del Señor igualmente, necesitando, pidiendo, orando, que Dios despoja de nosotros todo cuanto nos distraiga, todo cuanto hemos de pedir que no sea de acuerdo a su voluntad, todo cuanto en algún momento haya de llamar atención a nosotros mismos y no sea para el avance, la extensión de su reino. En segundo lugar, no solo limpia, pero también predica.
enseñaba, dice el versículo 47, enseñaba y lo hacía cada día en el templo. Oración y predicación. Aquí el rey, él viene cumpliendo la palabra de Dios, viene a cumplir la profecía, viene entre los hombres en forma humana, humilde, sencilla, despojándose de sí mismo, a sí mismo de su gloria, para que entre nosotros pudiera ser revelación de Dios, misericordia de Dios, amor de Dios. Nos apunta a lo que Él quiere que conozcamos y a lo que en lo que debemos de estar ocupados. No vine a ser servido, sino a servir, dijo Jesucristo. Es esa la actitud con la que también Dios ha obrado en nuestra vida, para lo cual ha actuado en nuestra vida. Vengo no por lo que yo pueda recibir, yo pueda disfrutar, yo. Iré para ver de qué manera Dios me usará. Serviré en el cuerpo de Cristo. Daré testimonio ante los hombres. Seré apartado de mi vana manera de vivir, de mi flaqueza, de mi insuficiencia, de mi rebeldía aún, para ir a la casa del Señor, para estar congregado con su pueblo, para ocuparme y aún hasta la muerte, si fuese necesario. Porque la voluntad de Dios se haga, porque Él haga lo que Él ha querido y me ha enseñado que se hará a través de su pueblo, se hará a través de los que Él ama, redime, salva y limpia, salva y purifica, salva y santifica para su servicio. Predica, todos los días predicaba. ¿Iríamos? ¿Estaríamos presentes? ¿Sería demasiado? ¿Qué tal que de todos los días, en verdad, estuviésemos apartando tiempo para congregarnos? No porque lo manda, sino porque fuese el deseo del corazón, porque hubiese la oportunidad de hacerlo, porque hay la libertad y el gozo y el entendimiento de que es para nosotros provechoso, además de necesario. ¿Cuánta distracción? ¿Cuánta corrección habría eliminado de nuestra vida y aplicado a nuestra vida si en la presencia de Dios estuviéramos con más constancia, con más diligencia, con más entendimiento y convicción de que no es las apariencias, sino el corazón lo que continuamente tiene que estar conduciéndose hacia Él y sometiéndose bajo Él y llenándose también de Él, para que seamos hallados en el cumplimiento de su voluntad y seamos en verdad engrandeciendo su nombre. Él predicaba todos los días y predicó hasta que le llegó la hora. Hizo la voluntad de su Padre hasta la última medida. La muerte y muerte de cruz. ¿Hasta qué punto también celebraremos y nos ocuparemos
si somos hijos, pueblo redimido por la sangre de Cristo, si hemos sido receptores de su misericordia, seremos quienes hoy mismo, esta tarde, en este mismo momento, arrodillados delante de Él, de corazón, nos postremos para adorarle, adorándole quizá en esa confesión de que no somos, no hemos sido, que deseamos ser, pero insuficientes somos para poderlo hacer. Lo que Él quiera, Él quiere, lo que siempre ha querido, que sus criaturas sean imagen y semejanza de Él. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el que viene al que ha venido en el nombre de Jehová. Bienaventurado, prosperado, bienaventurado, dichoso. No le hará falta nada. Todas las cosas le serán añadidas si buscas primeramente el reino de Dios, su justicia. Si el deseo de tu corazón es en verdad ser hijo o hija del Altísimo, conocerlo a Él y ser satisfecho en hacer su voluntad. Vivir de su mano como estar en el templo. Estar en el templo para lo cual el templo fue establecido. Estar en su presencia, buscando su presencia y siendo satisfechos al estar en su presencia, para ir recibir lo que ha de ser en nuestra vida también de gran testimonio, gran resplandor, gran convicción a otros de que en verdad aquel que pronunciamos, que anunciamos como Señor, no lo es de palabra solamente, que Él en verdad ha hecho esa obra espiritual en nuestro corazón. Que Él no llore al ver nuestra condición, se regocije más bien. Y nosotros con Él, al saber que estamos bajo sus alas, amparados, y en ese amparo, no solo apartados, salvos de una condena, pero amparados también de que nuestro corazón malvado, nuestro entendimiento todavía limitado, sea enceguecido, nuestro corazón sea endurecido bajo su amparo, guardados de que nosotros nos apartemos de su camino y más bien bajo su amparo seamos conducidos más y más en lo que Él mismo ha anunciado para los que son suyos. No solo son perdonados, justificados delante de Dios, no solo son justificados, pero santificados, para que siendo santificados también sean glorificados en aquel día cuando venga nuevamente. Ese día que esperamos, que aguardamos. Pero mientras tanto, hay un camino que nos ha trazado, un camino que es arduo, difícil, de sacrificios, un camino, el camino de la cruz, y no hay otro. Aparte de lo que Jesucristo mismo nos ha enseñado, no podremos llegar a estar en ese lugar anhelado, solamente por los méritos de Cristo, identificándonos en su muerte y su victoria sobre la muerte. Podremos también llegar a conocer y poder declarar ante los hombres lo que es en verdad ser sus hijos, hijos del Altísimo, hijos de Abraham, nacidos, renacidos de la tumba, de una muerte,
de ser piedras inmovibles a poder proclamar su gloria, sus virtudes, ahora y para siempre. En esto regocijémonos. Esto sea verdaderamente lo que celebremos en estos días. Esto sea lo que proclamemos, deseando que otros a este conozcan y ningún otro. En Él confíen y no en sí mismos. Oremos. Padre nuestro, pedimos que tu palabra en verdad sea nuestro canto, que si bien tu palabra apunta y nos humilla, en eso también nosotros podamos reconocer tu amor y tu misericordia, que no huyamos del que nos llama al arrepentimiento. No ignoremos al que hoy aún todavía tiene paciencia. Podamos entender el Evangelio, las buenas nuevas que son de salvación, de la nueva vida que nos hará caminar por sendas de justicia y paz en tu presencia y en amor hacia ti. Pedimos esto a favor de nuestros hogares, a cada uno, que tu Señor tengas misericordia, permitiendo que esta palabra resplandezca. Que Cristo sea para ellos, en verdad, luz que resplandezca en sus tinieblas, y sean conducidos a la cruz de Cristo, al arrepentimiento, puedan celebrar la venida del Salvador, el que ha venido a salvar sus almas. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Entonemos al concluir y en pie el himno 403. Himno 403. Oh Dios, revélame tu voluntad.
bendiga en su amor. Amén.